César Vallejo Mendoza, escritor y poeta peruano reconocido por sus obras en el siglo XX. Y en este caso, de este profundo autor, abordaremos su cuento El Vencedor. Un cuento que transmite la realidad de la sociedad peruana, en donde por sí mismo también comparte con Paco Yunque, que transmite la discriminación, la injusticia, el convulsionado entorno escolar y la violencia. El objetivo de este reportaje es transmitir la doble intención que tiene Vallejo. Por un lado, seguir denunciando las desigualdades sociales que se están viviendo y por otro, cuestionar la idea tradicional que tenemos nosotros sobre el triunfo. Esto mostrándonos en el cuento del vencedor que la victoria física de Juncos, nuestro protagonista, lo deja solo, culpable y desmoralizado. César Vallejo nació en 1982 en Santiago de Chuco, Perú, en una familia andina mestiza y profundamente religiosa. Estudió en Trujillo y en Lima, donde entró en contacto con círculos intelectuales y desarrolló una fuerte sensibilidad social. En 1918 publicó Los Heraldos Negros, marcado por el dolor, la pobreza y la muerte, y en 1922 revolucionó la poesía en español con Trilce, obra vanguardista que rompió la sintaxis tradicional y exploró el sufrimiento humano. Tras ser encarcelado injustamente en 1920 y la muerte de su madre, se exilió en Europa en 1923 y vivió en París en condiciones precarias. Además de poesía, escribió narrativa social como El Tuxteno y Paco Yunque. En los años 30 se comprometió con el marxismo y apoyó la República Española. Murió en París en 1938 y hoy es considerado uno de los grandes poetas del siglo XX. Hablemos sobre el cuento El Vencedor. El Vencedor fue escrito por César Vallejo en la segunda mitad de los años 30 durante su etapa Europa. El cuento se redacta entre 1935 y 1936, pero recién se publica de manera póstuma en 1967 dentro de novelas y cuentos completos en la sección de textos inéditos. Un pueblo, dos niños, una pelea que lo cambia todo. El escenario es simple, una escuela rural, camino de tierra, cerro cercano. Los niños excitados empujan a Juncos y a Cancio a continuar un incidente de manos que empezó en el recreo. No hay adultos, no hay reglas escritas, pero la multitud infantil exige el espectáculo. Juncos es pobre, descalzo, andrajoso. Cancio, en cambio, pertenece a una familia acomodada del pueblo. El narrador lo describe con crudeza. Juncos tiene sombrero de lana y aspecto grotesco. Cancio llega bien vestido, con zapatos limpios y cierto aire de autoridad. La desigualdad social ya se marca antes del primer golpe. Los compañeros arrastran a ambos hacia un cerro. Allí se forma el ring improvisado. Parte del cuento dice así: la lucha se encendió en una forma huracanada, a un puntapié trazado por juncos, a la sombra de un zurdazo simulado. Respondieron los dos puños de Cancio, majando rectamente al pecho, a la clavícula, al cuello, a los hombros de su enemigo en una lluvia de golpes contundentes. ¿Cómo se refleja esto en nuestra realidad? La escena nos recuerda tristemente muchos videos actuales de pelea de escolares grabados con celulares, grupos alentando la violencia, risas, gritos, apuestas simbólicas porque ¿quién es el más macho? Solo que en la época de Vallejos no había cámaras, había memoria y palabras. Juncos y Cancio protagonizan una pelea infantil en el que funciona más como una metáfora social, pues pese a que estos dos se agreden con el mismo nivel de violencia y fuerza, el contexto social marca la diferencia. Por un lado, Cancio, un niño de familia acomodada, con respaldo económico y simbólico, y por otro, nuestro pobre Juncos, niño pobre, sin apoyo, que solo cuenta con su cuerpo y su coraje. Al inicio, Cancio domina esta riña, gracias a su seguridad y su ventaja de clase. Pero es por esto donde Vallejo revela así que la infancia no es naturalmente inocente, sino que puede reproducir la violencia adulta y la lucha de clases. Continuando con esta pelea,
Juncos parece estar perdiendo, pero es en donde se ve impulsado por un grito de valentía. Despierta el coraje y le da un golpe final a Cancio. La multitud celebra por esta victoria donde el pobre ha vencido al rico, cumpliendo el arquetipo que tenemos cerca del triunfo popular. Pero es aquí donde Vallejo rompe este cliché. No hay victoria plena porque la violencia solo deja secuelas y convierte el triunfo en una victoria incompleta. La escena clave ocurre después de la pelea, cuando Cancio es acompañado y consolado por sus compañeros, mientras Juncos, pese a haber ganado, queda solo. Al apartarse del camino y ocultar su rostro bajo el sombrero, se revela que está llorando. El narrador sugiere que la victoria no le trae satisfacción, sino vacío, culpa y vergüenza por el daño causado. La crítica coincide en que el triunfo puede tener una carga emocional negativa. El texto conecta esta experiencia con la vida cotidiana, mostrando cómo muchas victorias, como humillar a alguien o ganar por la desgracia del otro, pueden dejar una sensación de incomodidad moral, evidenciando que no todo triunfo es verdaderamente justo y satisfactorio. Algunos fragmentos del cuento adquieren un eco particular si se les pone en diálogo con situaciones cotidianas. Un fragmento, por ejemplo, es La tropa lanzó murmullos de triunfo y lástima, cuando un grupo de compañeros se ríe mientras graba la pelea, pero al ver sangre o un llanto real sienten una mezcla de excitación y remordimiento. Otro fragmento le poseyó al muchacho un súbito coraje. Ese coraje súbito es el impulso que lleva a muchos jóvenes a responder con violencia en redes, en las calles o en la misma aula, para no quedar mal, aunque luego se arrepiente. Otro fragmento también podemos ver cuando Junco se aparta del grupo. Se va por ahí a jugar con piedrecillas o entre las hierbas, ocultando su rostro bajo su sombrero. Es la imagen perfecta del vencedor triste, alguien que ha ganado en términos externos, pero que por dentro está roto, aislado y sin saber cómo procesar lo que hizo. En conclusión, El vencedor es mucho más que una crónica de pelea infantil. Es un reportaje literario sobre la fragilidad de la infancia, la fuerza destructiva del grupo y la trampa de un modelo de éxito basada en la humillación de otro. Vallejo no nos dice explícitamente está mal, en cambio nos refleja una imagen duradera de un niño que llora después de ganar. En un mundo obsesionado con los rankings, los likes, los primeros puestos, ¿es ser el mejor? La pregunta que deja el cuento sigue vigente. ¿De qué sirve vencer si para hacerlo hay que perder la paz, la tranquilidad, la empatía y el respeto por el otro? Muchas gracias.